bien, vamos entonces a continuar con el tema de separación de variables. Ya vimos 3 ejemplos, este fue el último que vimos en el video anterior, y vamos a continuar. Como les comentaba al principio, el resolver una ecuación diferencial por separación de variables a veces no es tan sencillo o tan obvio que se puede resolver la ecuación mediante separación de variables. Tenemos aquí un ejemplo de una ecuación ya un poco más compleja que los primeros 3 ejemplos, pero que también puede ser resuelta mediante separación de variables. Lo primero que tendríamos que hacer es pasar este segundo término del lado derecho de nuestra ecuación. Para eso tendríamos que ponerlo así, ¿no? Está positivo, lo pasamos como negativo. Y de ahí empezamos a separar las variables. Todas las funciones que tengan x, como por ejemplo esta, las vamos a pasar del lado izquierdo, y todas las y, como esta que está aquí, la vamos a pasar del lado derecho, para que tengamos y de un lado y x del otro. Entonces, este e a la menos 3x, que está aquí multiplicando, va a pasar acá dividiendo, y este y a la 4, que igual está multiplicando con estos dos, va a pasar hacia el otro lado dividiendo. Y yo creo que este signo también lo voy a pasar al lado izquierdo, que me quede el negativo del lado izquierdo. Entonces, haciendo esos ajustes, nos quedaría así. Este e a la x pasó para acá dividiendo, y este y a la 4 pasó por acá dividiendo. Ah, bueno, y el menos también lo teníamos del lado derecho, lo pasé acá del lado izquierdo. Como está e a la menos 3x, podemos subirlo como e a la 3x, o sea, cambiando el signo del exponente, que suba como e a la 3x. Y de este lado podemos dividir los términos. Y al cuadrado entre y a la 4. Nos quedaría dy entre y al cuadrado. Y 2 entre y a la 4. Pues simplemente quedaría 2 dy entre y a la 4, ¿no? Para separar los términos y poder hacer las integrales más fácil. Entonces, bueno, esta la podemos subir como y a la menos 2 y esta como y a la menos 4, y las integramos con la fórmula de u a la n de u. Pero de este lado, bueno, voy a hacer primero estas. Vamos a escribir primero estas. Del lado izquierdo, aquí vamos a tener que aplicar una integración por partes para separar a x y a e a la 3x. Bueno, de cualquier forma, aunque apliquemos integración por partes, como tenemos e a la 3x, pues sería e a la u, y el du sería 3dx, ¿no? Entonces tenemos que agregarle un 3. Vamos a hacer eso primero y luego vemos cómo quedaría la integración por partes. Agregamos un tercio y un 3. El tercio lo pongo aquí al principio y el 3 lo pongo acá junto con el dx, para tener e a la u por du, que sería 3dx. Entonces, les decía, si esto lo vamos a integrar por partes, esto sería db y esto sería u. Acuérdense que la integración por partes es la de u por b menos la integral de b por la diferencial de u. Entonces tenemos a u y a db. Y entonces hay que sacar a du y a b. Si u es x, du sería dx.
Y acá está. Y quedaría la integración por partes. Si u es x, du sería dx. Y si db es esta parte, e a la 3x por dx, su integral sería simplemente e a la 3x. Y bueno, las integrales del lado derecho pues están más fáciles, ¿no? Son u a la n. Entonces, vamos aplicando la integración por partes. Bueno, el menos 1/3 se queda así. Y sería u por b, sería x por e a la 3x, menos la integral de b, que es e a la 3x, por du, que es dx. E a la 3x por dx. Sería lo del lado derecho. Y del lado izquierdo, aplicando la fórmula de u a la n, nos quedaría menos 2 más 1 es menos 1. Entonces nos quedaría 1 entre menos 1 por y a la menos 1. Y acá nos quedaría menos 4 más 1 son menos 3. Sería 2 entre menos 3 por y a la menos 3. Esas serían las dos del lado derecho. Bueno, aquí me faltó poner las integrales, ¿no? De cada una. Aquí vamos a sacar la integral, porque ya estoy poniendo los resultados, pero no puse que esto se iba a integrar. Se va a integrar esto. Se va a integrar esto. Y se va a integrar esto. El cuadrito lo voy a bajar más. Aquí. Ahí está. Y bueno, ya, la solución de estas integrales es esto que ya había yo puesto, solo que me había brincado el paso este de poner que se iban a integrar. Muy bien, entonces, aquí para resolver la integral de e a la 3x, pues otra vez necesitamos agregar 1/3 para completar el d1, que me quede 3dx. Entonces, esto se va igual. Pero acá necesito agregar 1/3 para que aquí me quede 3dx y tener e a la u por du. Y del otro lado, pues vamos acomodando. 1 entre 1 da 1, pero queda con signo menos. ¿Saben qué me faltó agregar aquí? La constante de integración. Como creo que todos los términos, o casi todos los términos van a quedar negativos, pues a la constante también le pongo menos. En lugar de poner más c, pongo menos c. Bueno, entonces aquí quedaría menos 1 por y a la menos 1, que es 1 entre y, menos 1 entre y. Y aquí menos 2/3 por y a la menos 3 sería menos 2 entre 3y, entre 3y a la 3, perdón. Y la c. Eso sigue igual. Y bueno, ya por último, resolvemos esta integral. La integral de e a la u por du va a ser e a la u. Entonces nos va a quedar todo lo demás igual, solo ponemos la integral que nos faltaba, ¿no?
Ok. Ahora, este tercio, este menos un tercio, lo podemos pasar para el otro lado. Si es 1 entre 3, multiplicamos este lado por 3. Pero para también quitar el signo, vamos a multiplicarlo por menos 3, el lado de acá. Este lado, el lado izquierdo se queda igual. Y al lado derecho lo multiplicamos por menos 3. Entonces todos los términos que teníamos negativos se van a volver positivos. Se van a multiplicar por 3. Quedaría 3 por 1, 3. 2 tercios por 3, pues simplemente queda 2. Y aquí quedaría 3C, que sigue siendo una constante, ¿no? Lo podemos llamar C1 o lo podemos llamar A o como quieran. ¿Qué más podemos hacer? Acá podemos factorizar el e a la 3x. Nos quedaría e a la 3x por x menos un tercio. Y del otro lado pues lo dejamos igual. Bien. Cambiamos el nombre de la constante. Vamos a llamarle a. Y aclaramos que a es igual a 3c. Acá. Y lo ponemos. Esta es nuestra solución de la ecuación diferencial que teníamos acá. Les digo, en realidad separar las variables no era tan difícil, pero tuvimos que aplicar integración por partes para poder resolver la ecuación. Entonces, aquí tenemos ya nuestra solución de la ecuación diferencial. Y bueno, por último, vamos a ver una técnica, un ejemplo, en el cual se tiene una ecuación diferencial que involucra una función de este tipo. A a la x más by más c, donde a, b y c son constantes arbitrarias. En una ecuación de este tipo, se puede aplicar una sustitución en la cual u sea igual a x más by más c. Entonces, si esto es u, pues du sería a más b por la derivada de y con respecto de x. Si en esta ecuación nosotros despejamos a dy, nos quedaría así el despeje, y entonces podemos hacer la sustitución en nuestra ecuación diferencial original. En lugar de dy, ponemos lo que obtuvimos acá, y la función, en lugar de ponerla en términos de ax más by más c, la ponemos en términos de u. Vamos a ver un ejemplo, que es este. Si tenemos nuestra diferencial de y con respecto de x, y la función es 1 entre x más y más 1. Si vamos a hacer la sustitución por u, nos quedaría 1 entre u, ¿no? Vamos resolviéndolo. Como les decía, vamos a decir que u es x más y más 1. Por lo tanto, du sería 1 más la derivada de y con respecto de x, ¿no? Y en esta ecuación nosotros despejamos a la derivada de y con respecto de x. Tenemos que dy con respecto de x va a ser igual a du con respecto de x menos 1. Y ahora vamos a sustituir a u y a dy con respecto de x en la ecuación original. Lo vamos a copiar acá abajo.
Esta es la original. Y ahora vamos a hacer nuestra sustitución. En lugar de dy con respecto de x, vamos a poner en términos de du. Y acá, en lugar de x más y más 1, vamos a poner au. Y con esto ya podemos hacer una separación de variables. Primero, este menos 1, que está con du, del lado izquierdo, lo vamos a pasar al lado derecho como más 1. Y para poderlo sumar con este otro término, en lugar de 1, vamos a poner u entre u. U entre u sigue siendo 1, ¿no? Y entonces ya podemos sumar términos semejantes, ¿no? Nos quedaría 1 más u, perdón, términos, sumar los términos con denominador común. Nos quedaría 1 más u entre u. Y ya podemos separar variables. Du entre dx es igual a 1 más u entre u. Entonces el dx que está aquí dividiendo pasa multiplicando. La u que está abajo pasa multiplicando acá. Y 1 más u pasa dividiendo. Nos quedaría la u arriba y el 1 más u abajo. Y del otro lado nada más queda el dx, ¿no? Aplicamos la integración en ambos lados. Integral de u de u entre 1 más 1, 1 más u, y la integral de dx. Esta integral pues está muy simple, simplemente va a ser x más c. Pero de este lado hay dos opciones, pero yo creo que podemos aplicar más fácil la integración por partes. Que esto, que u sea u, y que el resto, o sea, du entre 1 más u, sea db. Porque du entre 1 más u, si fuera db, su integral es el logaritmo natural de 1 más u. Entonces, vamos a hacerlo así. Para resolver el lado izquierdo, vamos a hacer que u sea igual a u, por lo tanto, obviamente, du va a ser igual a du. Y si db es lo demás, como les decía, du entre 1 más u, la integral de esto es el logaritmo natural de 1 más u. Entonces, con eso aplicamos nuestra fórmula de integración por partes. Sería u por b, o sea, u por el logaritmo natural de 1 más u. Menos la integral de b por la diferencial de u. Que sería el logaritmo natural de 1 más u por du. Integral de b por du. Y bueno, del otro lado, les decía, simplemente queda x y agregamos ahí la constante. Y ahora, si ven ustedes su formulario de integrales, tenemos una fórmula para integrar el logaritmo natural de u por du, que es lo que tenemos aquí. Y esto es u, su diferencial simplemente es du. Entonces vamos a aplicar esa fórmula.
Primero ponemos nuestro primer término. Y luego, de acuerdo al formulario, el resultado son dos términos. Los voy a poner entre corchetes para que no perdamos este signo menos, que yo luego me hago bolas. Bueno, dice el formulario que el resultado es U por el logaritmo natural de U menos U. Pero en este caso, U es 1 más U. Entonces, 1 más U por el logaritmo natural de 1 más U menos 1 más U. Ya ahí terminé de resolver integrales. Ya nada más tengo que simplificar y volver a mis variables originales, ¿no? En lugar de usar x más y más 1. Pero vamos a simplificar esto porque se van a poder eliminar términos por lo que veo. Vamos a multiplicar este 1 por el logaritmo natural de 1 más u y esta u por el logaritmo natural de 1 más u. Entonces esto lo copiamos igual. Ok, entonces el logaritmo natural de 1 más u por 1, pues simplemente va a ser el logaritmo natural de 1 más u. Y luego más u. Esto. Lo único que estoy haciendo es eliminar ese paréntesis, ¿no? Multiplicando al logaritmo por 1 y luego al logaritmo por u. Me quedan estos dos términos. Y vamos a quitar de una vez este paréntesis. Sería menos 1 menos u. ¿No? Y ahora vamos a eliminar el corchete. Todos los que están adentro del corchete, les cambiamos el signo, porque aquí hay un signo menos. Entonces, eliminamos el corchete y le vamos a cambiar el signo a este y a este, que eran los que estaban dentro del corchete. Y si se fijan, este término se cancela con este, que son iguales. Entonces lo voy a volver a escribir aquí abajo y los voy a eliminar. Este se cancela con este. Y este más 1 lo voy a pasar al otro lado para que se junte con esta constante. Este más 1 lo paso para acá como menos 1. Entonces, del lado izquierdo me queda u menos el logaritmo natural de 1 más u. Los voy a cambiar de orden. Y ahora vamos a volver a las variables originales. Si se acuerdan, u era x más y más 1. Entonces, en todos donde aparezca u, vamos a poner x más y más 1. Ay, primero lo voy a copiar acá. Entonces, ahora sí. Ponemos x más y más 1 en lugar de las u. Aquí queda x más y más 1 y aquí también. Y aquí, fíjense que esta x se cancela con la x que está de este lado. Podemos eliminar. Ahí solo eliminé uno.
También te vas. Y este más 1 lo puedo pasar acá como menos 1. Ya voy a tener C menos 1 menos 1. Y C menos 2, ¿no? Y dentro del logaritmo también tengo 1 más 1. Entonces, cambiamos aquí por 2. C menos 1 es C menos 2. Y ya tengo mi solución. Vamos a cambiar este C menos 2 por una constante que vamos a llamarla C1. C1 es igual a C menos 2, ¿no? Ponemos acá la notita para que no se nos olvide. ¿De dónde salió C1? Y entonces tenemos que Y menos el logaritmo natural de esto es igual a C1. Vamos a cambiar el logaritmo de lado. La C1 vamos para acá. Y el logaritmo que estaba negativo pasa positivo al lado derecho. Entonces, aquí ya tenemos una respuesta, ¿no? Y menos C1 es el logaritmo de X más Y más 2. Esta es una solución de la ecuación diferencial que teníamos aquí, de esta ecuación diferencial. Podemos dejarla así, pero también, si no les gustan los logaritmos, podemos hacer lo mismo que hicimos hace rato, aplicar el exponencial a toda la ecuación. Y entonces nos queda E por todo esto. Y entonces, en lugar de logaritmos, pues nos van a quedar exponenciales, ¿no? De este lado quedaría E de Y menos C1. Y del otro lado me quedaría E con el logaritmo natural, se cancelan y nada más nos queda X más Y más 2. Y nuevamente, como hicimos hace rato, aplicando las leyes de los exponentes, esto puede escribirse como E de Y por E de menos C1. Y del otro lado, pues queda X más Y más 2. Y esto, el exponencial de una constante, pues también es una constante, a la cual podemos llamar C2, o la podemos llamar A mayúscula o A minúscula. A las constantes les podemos poner pues el nombre que queramos. Entonces, vamos a llamarle A. En lugar de ponerla así, la ponemos como A. Y hacemos nuestra aclaración de que A es el exponencial de menos C1. Ahí queda, ¿no? Entonces, esa también puede ser nuestra solución de la ecuación diferencial.
Acá la teníamos con logaritmo, acá la tenemos con exponencial. Ahí pues ya es al gusto de cada quien. O si están comparando con las soluciones de un libro, pues sepan que esto en realidad es lo mismo que esto, nada más que acomodado, ¿no? O modificado, pero sigue siendo la misma solución de esta ecuación diferencial que teníamos por acá. Bueno, pues ese era el último ejemplo de este tema. Vienen aquí unos ejercicios, son 4 ejercicios para que ustedes practiquen. En este último van a tener que utilizar la sustitución, como en el último ejemplo que vimos. Y en los otros, pues nada más es separar variables e integrar. Nada más que acuérdense que a veces la integración, pues no está tan sencilla, ¿no? Hay que aplicar diferentes técnicas de integración. Les dejo también estos 4 ejercicios en PDF en Eminus para que se les haga más fácil resolverlos o copiarlos y resolverlos. Y cualquier duda respecto a los ejemplos o respecto a los ejercicios, pues nos vemos en la clase de